¿Qué tal, amigos virtuales, desconocidos y irreales del internet, a quienes solo les hablo por mi terapia hacia la esquizofrenia? Espero que estén súper bien el día de hoy y hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo. ¿Cómo empezar a leer cómics con Andrés Addiction? Bueno, vámonos directo a los trancazos. Bueno, amigos, la verdad es que no hay ninguna fórmula en especial para empezar a leer cómics, así que solo empiecen por lo que quieran. Nos vemos. Quiero empezar por aclarar que hay un montón de editoriales que hacen cómics y que no todos los cómics son de superhéroes. O sea, está Image Comics, está Dark Horse Comics, está Vertigo Comics, y hay un montón de cómics como Swamp Thing y otras cosas que no son de superhéroes y son muy buenos. O sea, no solo son de superhéroes. Pero en este video me voy a concentrar en el universo de Marvel y de DC, porque pues es más o menos el rumbo que tiene en mi canal. Entonces ya creo que los demás cómics serán tema para otro video. La verdad es que yo batallé un poco para hacer esta guía, porque honestamente no batallé tanto en empezar a leer cómics, porque yo ya tenía un conocimiento básico de varios personajes gracias a las series animadas que pasaban cuando yo era pequeño. Entonces realmente no me acuerdo ni siquiera si batallé o no batallé, o no me acuerdo muy bien con qué cómics empecé. Me acuerdo del primer cómic que leí, pero no me acuerdo de que como que en general qué era lo que leía, solo del primero. Y por eso creo que tal vez no batallaremos mucho para empezar a leer cómics, aunque bueno, ahora que lo pienso, una mente tan pequeña como la de un humano común y corriente no creo que pudiera soportar más de 70 años de información de historietas. Yo creo que sería muy difícil. ¡No! Si piensan que se van a leer 70 años de cómics en una sentada, no, es imposible. Nadie los ha leído todos. Bueno, tal vez Stan Lee los ha leído todos. Y bueno, alguno que otro vejete, pero ustedes no podrán, así que háganse a la idea que no podrán leer todos los cómics. Y bueno, como les digo, no hay una manera específica, pero yo ideé estas dos que tal vez los ayuden a entrar un poco más amortiguados a estos universos. Método number one: empezar por un personaje. ¿A qué me refiero con empezar con un personaje? Pues que si ustedes ya tienen un personaje, un consentido, o alguien del que ya sepan algo, como por ejemplo todos los personajes populares, ¿no? Que hemos visto en las películas, o en series, o incluso en caricaturas, pues yo les recomendaría que empezaran por uno de esos personajes. Probablemente sería alguno de los Vengadores o alguno de los integrantes de la Liga de la Justicia, que pues son Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flecha Verde, Flash. Y por los Vengadores pues Iron Man, Thor, Spider-Man, Wolverine y todos estos personajes que todos conocemos por la cultura popular, ¿no? Yo recomendaría que tomaran a uno de esos personajes y se pusieran a buscar en internet cuáles son sus historias más importantes. O sea, por ejemplo, digamos que elegimos a Batman. En ese caso, pues podría recomendarles Death in the Family, Año 1, Hush o The Killing Joke, que son unas de las historias más importantes que ha vivido Batman a lo largo de los años. O por ejemplo, digamos que elegiríamos a Iron Man. En el caso del Hombre de Hierro, podría recomendarles The Iron Age, Crash and Burn, Enter the Mandarin o Extremis, que también son una de las historias más importantes que ha vivido Iron Man. Entonces es lo mismo con todos los demás personajes. Simplemente pónganse a buscar las historias más trascendentales de su personaje elegido, y seguramente podrán encontrar las mejores, y también podrán encontrar las de los orígenes de su personaje. Tengan cuidado, porque muchas veces los personajes que nos gustan no iniciaron en su propio cómic. O sea, como por ejemplo a Wolverine, la primera vez que lo vemos en un cómic de Hulk. Y así hay muchos casos iguales. Otra cosa que quiero dejar en claro acerca de estos dos editoriales es que sus universos son vastos. O sea, son muchos universos diferentes. Y a lo mejor si se ponen a leer los cómics principales del universo, o sea, del universo principal, aparte de que tal vez no los consigan porque unos son muy viejos, son diferentes. O sea, tienen narraciones que no están hechas para esta época, están hechas para los años 40, 50, y a lo mejor no se sienten tan identificados con ellos como se podrían sentir a lo mejor con el universo de The New 52 de DC, o a lo mejor con el universo Ultimate de Marvel, que son universos pensados más para la época actual. O sea, están más modernos, tienen unas narraciones más modernas, tienen aspecto más moderno los personajes. Entonces es algo que tienen que también tener en cuenta cuando elijan a su personaje. Pero no se preocupen, ya que cualquiera que elijan tiene su versión en un universo viejo y en el universo nuevo, así como en otros universos que existen. No crean que son solo esos dos. Método número 2. Bueno, a mí esta es una manera que me agrada más, porque es lo que creo que me funciona a mí. O sea, creo que según lo que yo recuerdo es como lo hice, y es empezar por un grupo de superhéroes. Por un grupo, pues pueden ser un montón. Puede ser la Liga de la Justicia, puede ser los X-Men, pueden ser los Cuatro Fantásticos, pueden ser los Vengadores. Hay un montón de equipos en estas dos casas editoriales,
y elegir uno te puede ayudar a que si tal vez ya tienes conocimiento de los personajes más conocidos de ese universo, a lo mejor si buscas en un grupo puedes encontrar personajes de los que a lo mejor no sabes demasiado, y así puedes encontrar personajes nuevos, puedes encontrar cómo trabajan en grupo y a lo mejor te agradan sus superpoderes, y así ya puedes conocer una gama más amplia de superhéroes, o sea, no solo los principales, puedes conocer un montón de héroes o personajes, también pueden ser villanos, muchos villanos tienen sus propios cómics, y así pues pueden encontrar primero viendo un grupo grande y después yéndose ya al cómic específico del personaje. Eventos súper buenos de Marvel que les puedo recomendar son Civil War, que pues ya sabemos que se trata de una ley de registro de superhéroes, o sea que Iron Man está a favor de que los superhéroes se registren y que todos sepan su identidad, ¿no? Para que puedan estar controlados y así no hagan desmadre, porque últimamente hay muchos superhéroes como novatos que ocasionan más problemas de los que resuelven. Y pues está del lado de Capitán América, que piensa que debería la identidad de ser protegida. Entonces pues es un enfrentamiento muy interesante. Fue de los primeros que yo leí y es de los mejores que he leído. X-Men Days of Future Past. Muchos ya deben haber visto la adaptación cinematográfica de este cómic, de esta historia, y pues sabrán que se trata mucho acerca del tema del tiempo, de viajes en el tiempo, y de cómo una serie de robots que se crearon han llevado a los mutantes casi a la extinción en el futuro. Entonces viajan al pasado para erradicarlos desde la raíz, ¿no? Age of Ultron creo que ni siquiera tengo que explicarla. La saga de Dark Phoenix, pues es esta saga en la que la Fuerza Phoenix posee a Jean Grey y pues es demasiado poder el que tiene, entonces se corrompe y se hace mala, y el resto de los mutantes tienen que pelear contra ella. Entonces es una historia muy interesante porque tienen que pelear contra una compañera de ellos. House of M. Esta historia se me hace muy interesante y no la he leído, la he querido leer por mucho tiempo, pero no la consigo por ningún lado. Solo sé que trata acerca de que Scarlet Witch de alguna manera tiene algún problema y se vuelve loca y decide que no debe de haber más mutantes en la Tierra. Entonces comienza a exterminar a todos los mutantes y se me hace una historia súper interesante. Y por favor, si alguien sabe dónde lo puedo conseguir, dígame porque me estoy volviendo loco. Y por último, Avengers vs X-Men, que también es de las mejores historias que he leído. Pues obviamente esto se trata acerca del enfrentamiento de estos dos equipos y hay un montón de personajes involucrados en esto. De ahí pueden sacar a muchos y pueden conocer a muchos. Ahora, por parte de DC Comics, acepto que no he leído tanto a DC como a Marvel. Quiero también leer muchos. Y estos son los tres que están posicionados como las mejores tres historias de DC, o sea, en crossover, o sea, como un evento grande con muchos personajes. Y son Identity Crisis, Infinite Crisis y Final Crisis. Este último me parece muy interesante porque el principal antagonista es Darkseid y ese personaje a mí me parece muy interesante. Y aparte el eslogan del cómic es el día que la maldad ganó. Entonces se me hace muy interesante ver esa historia. Espero conseguirlos pronto porque aparentemente todos esos crossovers de DC son más difíciles de conseguir que los de Marvel. Esos casi nunca los he visto en ningún lado y me agradaría leerlos porque pues es bueno tener variedad, ¿no? Y por último también tengo un método número 3, pero creo que no funcionaría tanto porque es por autor o por dibujante o por escritor. Y si no lees cómics, pues dudo que conozcas a muchos escritores de cómics o a dibujantes. Pero bueno, si quieren intentarlo, pues les recomiendo mucho a Alan Moore y a Frank Miller, que tienen de las mejores historias que yo he leído en los cómics, tanto en DC como en Marvel. Por último, ¿dónde consigo los cómics, Andrés? Pues ese ya no es mi problema, chiquillo perdedor. Tú tienes que salir a la calle a cazar tus propios cómics. No, bueno, en realidad hay muchos lugares en los que puedes comprar, o sea... Yo siempre les recomiendo que en Sanborns tienen muchos cómics y estoy seguro que Sanborns hay en todo México, entonces les puedo recomendar eso. También no dejen pasar las revisterías que vean, o sea, los puestitos a lo mejor donde venden lotería y ese tipo de cosas, no los dejen pasar porque de hecho yo acabo de encontrar uno aquí cerca de mi casa que simplemente yo veía así como que una revistería. ¿Para qué chingas voy a ir a una revistería si yo nunca compro revistas? Pero entonces este fin de semana la vi con diferentes ojos, no sé qué pasó y le dije a Fa, oye, ¿qué te parece si checamos a ver si venden cómics ahí? Y conseguimos un montón de cómics, entre los cuales yo conseguí La Última Cacería de Kraven, que ya lo había creído desde hace mucho tiempo porque es una de las pocas historias en las que Spider-Man todavía tiene el traje negro y se enfrenta a Kraven el cazador, entonces está muy interesante, espero leerla pronto y contárselas. También pues si están aquí en Monterrey les recomiendo mucho Comic Castle, que está ahí en el centro muy cerca de... Creo que está entre Cuauhtémoc y Pino Suárez o entre... está por ahí, pero si lo investigan en internet
seguramente lo encontrarán como Castillo del Cómic, Comic Castle. Y otra gran recomendación que les hago es que aprovechen las ferias de libro, porque yo en todas las ferias de libro a las que he ido siempre hay uno o dos locales de cómics y siempre están súper surtidos en las ferias de libro, porque pues obviamente tienes que llevar todo lo que tienes. Entonces está muy chido. A lo mejor están un poquito más caros que si los consigues en la tienda o si los consigues por otro lado, pero vale la pena porque hay mucha variedad, así que no se descuiden en las ferias del libro. Y bueno, hasta aquí termina este pequeño tutorial de pacotilla. Si tienen alguna duda existencial acerca de estos dos universos, no duden en preguntármela en la cajita de comentarios. Yo con mucho gusto les responderé. Tanto al final del video como en la descripción les dejaré mis redes sociales para cualquier otra duda que puedan tener y para que me sigan y podamos ser felices siempre juntos. Yo no tengo nada más que agradecerles por haber visto el video y decirles que los amo y nos vemos en el próximo video de Addiction TV. ¡Mua!